Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Ciencias Física. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el profesor Cosme, quien estará con nosotros el día de hoy. Bienvenido, profesor. Gracias, Leslie. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión llamada Modelando la Ciencia. Soy el profesor Cosme Antonio Fragoso Farías y les acompañaré en esta emisión. Viajemos juntos al sorprendente y maravilloso mundo de la física. El propósito de hoy es analizar los modelos científicos. No olviden tener a la mano su cuaderno, libro de texto y lápiz o pluma para que puedan anotar las preguntas que se mencionen, las ideas principales que identifiquen y las dudas que surjan a lo largo de la sesión. Después podrán consultar su libro de texto u otras fuentes confiables de información con las que profundicen más sobre lo que aquí se analice. Comencemos, maestro. Antes de entrar de lleno al tema de los modelos científicos y su importancia en el desarrollo de las ciencias, leamos este fragmento de la revista de divulgación, Como ves, que publica la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay quien dice que la ciencia no puede explicarse sin matemáticas. Dicho de otra manera, que solo puede entenderse qué es la ciencia cuando se entiende cómo logra resumir en ecuaciones matemáticas los resultados de años de estudio de la realidad y cómo a partir de esas ecuaciones tan abstractas genera nuevos conocimientos que se aplican al mundo real. Si lo pensamos bien, se trata de algo sorprendente. Se estudia un fenómeno, digamos el movimiento de los astros. Se construyen las ecuaciones que representan el comportamiento observado y luego, utilizando ya no un telescopio, sino únicamente las matemáticas, pueden predecirse fenómenos que no se habían observado antes. Claro que luego hay que comprobar la exactitud de esas predicciones. De hecho, así es como el astrónomo francés Le Verrier predijo la existencia y posición de Neptuno en 1846. Las ecuaciones matemáticas son entonces un modelo de la realidad y pueden usarse para explorar en forma simulada, aproximada, su comportamiento. Un poco en la misma forma en que un modelo a escala de un barco o un avión pueden utilizarse para explorar el comportamiento del vehículo real en condiciones controladas, en un túnel de viento o en un simulador de olas. Las simulaciones o modelos matemáticos en física han llegado a tener una gran complejidad. Actualmente muchos de los descubrimientos en física subatómica, cosmología y otras ramas se hacen usando estos modelos y solo después se comprueban mediante experimentos. En otras ciencias como la química y especialmente la biología, las cosas no son tan sencillas. Es parte porque los sistemas que se estudian son mucho más complicados. Por ejemplo, una célula viva o un organismo y las ecuaciones para describirlos se complican demasiado. Ya existen, sin embargo, modelos que llegan a tener gran utilidad para entender y hasta predecir algunos fenómenos. La evolución de una población de organismos, por ejemplo, puede representarse matemáticamente. De esta manera, se ha llegado a predecir la forma en que podría comportarse. Por ejemplo, una epidemia. Pero no todos los modelos usados en ciencia tienen que ser necesariamente matemáticos. Algunos son más como maquetas, otros como conjuntos de conceptos sobre los que podemos pensar, sacar conclusiones y posteriormente realizar experimentos que las comprueben o refuten. Tenemos el gusto de que nos acompañe el profesor Jonathan Ibarra Coronel. Él es licenciado, maestro y candidato a doctor en Geografía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido importantes reconocimientos por su trabajo académico en México y ha participado en estancias de investigación en Europa y América del Sur. Maestro Jonathan, bienvenido. Muchas gracias, profesor Cosme. Gracias, Leslie. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenido, maestro. ¿Nos sentamos? Claro que sí. Gracias. Maestro, con base en su experiencia, háblenos por favor acerca de los modelos científicos. Claro que sí, Cosme. Para empezar, habría que definir qué es un modelo científico. Pues bien, de manera simple, se puede decir que los modelos son una representación de una pequeñísima parte de la realidad. Es decir, que de la complejidad del mundo que nos rodea, tomamos objetos, sistemas, procesos o fenómenos e intentamos explicarlos por medio de una abstracción que puede ser física, teórica, gráfica o simbólica, como por ejemplo los modelos del ADN o del sistema solar.
que a escala nos ayudan a analizar, explicar o describir su funcionamiento de forma más entendible. Un ejemplo más claro son las maquetas hechas por los arquitectos, que proyectan la construcción de un edificio. Ellos, a través de ese modelo, pueden identificar cuál es la mejor forma y materiales para construir, tomando en cuenta el tipo de suelo, si es una zona sísmica, de inundación, o cuál es la orientación adecuada para tener una mejor iluminación. Muy interesante, maestro. Entonces los modelos deben ser algo muy importante para la ciencia. Exactamente. Los modelos son una especie de puente entre la teoría y la práctica. Por tanto, son uno de los principales instrumentos de la ciencia, ya que a partir de ellos se puede comprender un poco más de nuestro mundo. Con los modelos podemos encontrar errores y corregirlos. Por ejemplo, Ptolomeo, alrededor del año 100 de nuestra era, propuso el modelo geocéntrico para tratar de explicar el movimiento de los astros. Durante mucho tiempo la gente pensaba que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Hasta el año 1543, Copérnico propuso el modelo heliocéntrico, colocando en el centro del sistema solar al Sol y girando alrededor de él a los planetas. Tiempo después, Kepler encontró ciertos errores y logró perfeccionarlo al incluir órbitas elípticas en este modelo. Así, los modelos son perfectibles y modificables en función de las variables que se toman en cuenta y también de los nuevos descubrimientos. Astrónomos, filósofos y grandes pensadores de la historia fueron capaces de registrar sus observaciones por medio de alteraciones de modelos planetarios existentes, un sistema que hizo posible el progreso hacia la precisión y el entendimiento del sistema solar de la actualidad. ¿Qué ejemplos de modelos científicos nos puede dar con base a su experiencia y trabajo, maestro? Claro que sí, profesor Cosme. Bueno, como geógrafo estoy muy ligado al estudio y análisis del espacio, e irremediablemente en esta área del conocimiento es muy importante la forma en que se representa nuestro planeta Tierra. Mira, lo que tengo aquí en mis manos es un globo terráqueo, y precisamente esto es un modelo, porque intenta representar al planeta Tierra a escala manejable y comprensible, respetando la forma esférica de nuestro mundo. Aquí se pueden hacer muchos análisis, sin embargo, tiene una complicación, su forma esférica. Es difícil de transportar. ¿Te imaginas, Cosme, para los alumnos llevar esto todos los días a la escuela? Bueno, creo que no cabría en su mochila, así que sería difícil llevarlo. Claro, por ello, una segunda forma de representar la Tierra es a través de los mapas, que por medio de una proyección cartográfica distorsionan el mundo para convertir la esfera en un plano. Los mapas son entonces una especie de modelo caracterizado por tener coordenadas geográficas, escala, orientación y una información específica que se maneja con símbolos y colores adecuados. La información que podemos plasmar en un mapa es enorme. Por ejemplo, en un mapa podemos observar el modelo de las placas tectónicas, que no es más que la representación de los grandes fragmentos en que se divide la corteza terrestre. Con esta información se puede identificar límites de placas y saber si una zona es sísmica o volcánica. Otro ejemplo es el mapa que plasma el modelo de los usos horarios, un sistema de organización internacional del tiempo que nos permite saber qué hora y día es en cada punto del planeta, a través de 24 franjas establecidas cada 15 grados de longitud. Al hablar del planeta Tierra, también se puede modelar su estructura interna, reconociendo 3 esferas principales: la atmósfera, compuesta de gases; la hidrosfera, correspondiente al agua continental y oceánica; y la geosfera, que se refiere a la parte rocosa del mundo. Incluso se puede modelar cada una de estas partes. Por ejemplo, el modelo de las capas internas de la geosfera, que muestra componentes y profundidad del núcleo, manto y corteza terrestres. Maestro, ¿existen otro tipo de modelos más abstractos? ¿Nos podría platicar un poco más de ellos? Claro que sí, Cosme. Mira, existen temas que requieren de una mayor abstracción de la realidad para poder representarse. Por ejemplo, el modelo aplicado por Walter Christaller en su teoría de los lugares centrales, que explica la distribución de las actividades económicas y la población en áreas urbanas, representado mediante hexágonos,
o bien los modelos que intentan explicar la estructura y crecimiento de las ciudades, como el modelo de anillos concéntricos de sectores, de núcleos múltiples, o bien los modelos aplicados a ciudades latinoamericanas. Otro ejemplo son los modelos matemáticos, que a partir de ecuaciones o algoritmos muestran escenarios del pasado, presente o futuro mediante símbolos y reglas de dicha disciplina. La actual pandemia de COVID-19 nos muestra la importancia de estos modelos, ya que plantean posibles escenarios en función de la presencia de ciertas variables, como puede ser el uso del cubrebocas en espacios públicos o presencia de otras enfermedades como la diabetes, hipertensión u obesidad. Maestro Jonathan, todo esto es realmente interesante. Muchas gracias por tan detallada explicación. Quédese con nosotros para ampliar la comprensión del tema y veamos el siguiente video. Los científicos intentan comprender el mundo haciendo modelos de la realidad para racionalizar, explicar y predecir fenómenos. Los modelos son representaciones teóricas, gráficas o simbólicas de la idea que se tiene sobre las características de un objeto, proceso o fenómeno. Los modelos expresan una idea que puede representarse a través de esquemas, ecuaciones u objetos y permiten una mejor comprensión del fenómeno real al que representa. Algunas teorías que se utilizaron en la física durante mucho tiempo fueron complementadas como resultado de observaciones y mediciones más precisas. ¿Sabías que podemos hacer modelos del comportamiento de las ondas en el agua? En el Museo Universum de la Universidad Nacional Autónoma de México hay un modelo que representa cómo se comportan las ondas. Esto puede utilizarse, por ejemplo, para estudiar la generación de energía eléctrica a partir del movimiento de las olas. Con el uso de modelos es mucho más fácil analizar y manipular el fenómeno que se quiere estudiar. Existen esencialmente dos tipos de modelos. Los modelos teóricos son un conjunto de ideas organizadas de forma coherente para explicar fenómenos. Un ejemplo de ellos es el modelo atómico de Bohr, cuya fórmula matemática describe la estructura interna de un átomo de hidrógeno. Y los modelos analógicos, que son representaciones que utilizan diagramas u objetos, como la animación que representa al modelo heliocéntrico del sistema solar, o una maqueta de las placas tectónicas de la Tierra. Veamos otro ejemplo. Podemos construir un modelo del ala de un avión. 1. Construyamos el ala con un pedazo de cartulina. 2. Atravesemos con 2 hilos los extremos del ala. 3. Sujetemos los hilos por las 2 puntas. 4. Pongamos a funcionar un ventilador cerca del ala y observemos cómo sube. En este ejemplo, vemos un modelo que nos ayuda a observar y analizar cómo el viento a cierta velocidad puede levantar un avión. Vimos que los modelos sirven para comprender fenómenos y hacer predicciones. Algunos se van perfeccionando conforme se tiene más conocimiento del fenómeno tratado, como en el caso del calentamiento global. La ciencia avanza en tanto se descubren nuevas formas de conocer y explicar los fenómenos en nuestro entorno, para lo cual nos apoyamos en modelos científicos. Los modelos en la ciencia son representaciones teóricas, gráficas o simbólicas de la idea que se tiene sobre un fenómeno. Además, permiten comprender el fenómeno real que presenta. El ser humano ha representado con esquemas o modelos simples los fenómenos naturales para entender por qué y cómo ocurren. Estas representaciones son comparaciones con el fenómeno real
y modificadas hasta encontrar explicaciones satisfactorias de los fenómenos estudiados. Cuando decimos, mi papá es mi modelo a seguir, o me encanta ese auto último modelo, empleamos la palabra modelo con distinto significado al que se le da en ciencias. Aquí utilizaremos la palabra modelo para hablar de la representación de un fenómeno, proceso u objeto. Por ejemplo, imagina que deseas estudiar las partes de un barco. ¿Qué modelo te sirve para estudiarlas? Pues pienso que un dibujo. Exacto, porque en él puedes observar claramente todos los detalles. Pero, ¿y si luego quieres conocer el movimiento de ese barco? ¿Te seguiría sirviendo el mismo dibujo o modelo? No, pues no. Por eso, si deseamos estudiar o comprender algo que es grande, chico o difícil, se realizan modelos para explicarlo. ¡Qué interesante, maestro! Para ampliar la comprensión del tema, veamos el siguiente video. Esta maqueta la hizo mi tía. Verán, ella es arquitecta. Vino de visita y en unos minutos se la llevará a su trabajo donde presentará su proyecto de construcción. ¿Ustedes saben por qué mi tía hace una maqueta cuando busca construir un edificio? Ella elabora planos y maquetas para representar sus ideas ante los demás. A esto se le conoce como modelo. Sin embargo, hay otro tipo de modelos. Por ejemplo, los modelos científicos. Un modelo científico es una representación que nos permite entender cómo es un objeto, un suceso o un fenómeno natural. Un modelo científico surge de las respuestas que los investigadores dan a las preguntas que se originan de sus observaciones. Por ejemplo, desde la antigüedad, el ser humano ha observado el aparente movimiento del Sol, la Luna y las estrellas para contestar las siguientes preguntas. ¿Dónde se ubican los astros en el universo? ¿Qué astros se mueven? ¿Cuáles de ellos carecen de movimiento? Para intentar responder estas preguntas, Ptolomeo, unos 100 años antes de nuestra era, diseñó el modelo geocéntrico del sistema planetario con el que explicó que la Tierra está inmóvil en el centro del universo, mientras que el Sol, la Luna y los demás astros giran a su alrededor. Los modelos científicos son válidos mientras su explicación sea satisfactoria, pero nuevas evidencias generan nuevas explicaciones y pueden inspirar la formulación de nuevos modelos. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, basándose en sus observaciones, propuso el modelo heliocéntrico del universo que sitúa al Sol fijo en el centro y a los astros, incluyendo la Tierra, girando a su alrededor. Este modelo permitió explicar mejor el movimiento de los planetas. Conforme se conocen más detalles del fenómeno relacionado con un modelo propuesto, este último requiere de modificaciones que satisfagan de mejor manera la descripción del fenómeno que se estudia. Regresemos al ejemplo de la maqueta. Si el terreno donde se asentará la casa es de roca firme, los cimientos deben ser sencillos y poco profundos. Pero si el terreno es fangoso, los cimientos deben de ser más profundos y de mayor área para evitar que se hunda el edificio. Nuevos datos modifican el modelo. Si además el edificio también se construye en una zona de grandes nevadas, el techo debe permitir que la nieve se resbale y no se acumule. Hay que modificar el modelo nuevamente. En la ciencia se modifican los modelos en la medida en que se conoce más del fenómeno u objeto estudiado. Cabe resaltar que en la ciencia también se usan los modelos verbales y los modelos matemáticos para describir un fenómeno. Por ejemplo, para explicar el movimiento acelerado tenemos un modelo verbal útil. A medida que transcurre el tiempo, la velocidad del objeto cambia de manera constante. Pero además, para hacer un análisis detallado de dicho fenómeno, se elaboró un modelo matemático que ya conoces. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Con este modelo se puede hacer predicciones de la velocidad de un móvil en un tiempo determinado, si se conoce la aceleración que tiene. Deben de tener presente que ningún modelo científico explica totalmente un fenómeno, un proceso o un objeto, y que la investigación constante permite nuevos descubrimientos que modifican cada modelo.
Este proceso puede repetirse al paso del tiempo y mediante nuevas investigaciones. ¿Y tú cómo harías un modelo para representar algo de lo que has visto en este curso? Maestros, entonces, un mismo modelo no ayuda a explicar todo un fenómeno. Así es, por eso se utilizan maquetas, dibujos, mapas, simulaciones en computadora, fotografías, gráficas, fórmulas, mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas, esculturas, objetos a escala y la lista sigue. Un modelo científico nunca reproduce toda la realidad, solo representa los elementos de interés que sean fácilmente manipulables. Es una representación simplificada de esa realidad. Las leyes de Newton, donde se representan las fuerzas que actúan sobre un objeto, las gráficas de posición-tiempo, explican y predicen el movimiento de los objetos. Las fórmulas de caída libre predicen y describen la velocidad, aceleración y posición de los objetos. Y los diagramas de cuerpo libre esquematizan las fuerzas aplicadas sobre un objeto. Todo esto es muy interesante, maestro Cosme. Los modelos son muy útiles para representar la realidad, pero no todos los modelos son útiles para representar lo mismo. Para ampliar la comprensión del tema, los invito a ver la siguiente cápsula. Bienvenidos maestros y maestras de telesecundaria. Mi nombre es Tatiana Fiordelicio y hoy vamos a hablar de la célula, la unidad funcional de los seres vivos, especialmente sobre cómo utilizamos y construimos los modelos científicos. Para ello, tomé como ejemplo el contenido del bloque 2, Lazos de vida, de tu libro de texto. Como saben, los biólogos dedican su tiempo a explicar la vida y estudian el funcionamiento de los organismos con base en la célula, como unidad fundamental de esta vida. Hace 364 años, Robert Hooke describió las primeras células. Como ven en el microscopio descrito en su libro, es muy básico, así que lo que él pudo ver eran apenas unas celditas que corresponden a lo que ahora sabemos es la pared celular. En ese momento él no lo sabía. Años después, los primeros dibujos de bacterias fueron publicados en 1684 por Antoine van Leeuwenhoek, quien también hizo su propio microscopio. Él ya vio algunas cosas más complejas y las describió y dibujó. Sin embargo, no fue hasta hace muchos años después, a partir del desarrollo de nuevas herramientas, microscopios, formas de tinción, que los biólogos realmente pudimos ver qué había dentro de estas células. Así, los científicos pudimos plantearnos nuevas preguntas sobre los seres vivos. ¿Cómo hacemos para plasmar en un esquema o modelo todo lo que conocemos o que vemos? ¿Cómo le explicamos a nuestros alumnos en forma fácil y concreta este conocimiento? Bueno, por ejemplo, si yo les dijera, hagan un esquema de su localidad, de su pueblo, de su ciudad. Me dibujarían la plaza central, la iglesia, la tienda, el médico, algunas casas. Entonces, lo que hicieron fue un resumen de lo que sabemos, resaltando lo más importante y tomándolo como puntos de referencia para lo demás. Hay cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, el doctor se puede mudar, pero seguro, la plaza central no, esa se queda ahí. Lo mismo pasa con los esquemas de la célula y con todos los esquemas. Por ejemplo, en la página de su libro tienen dos primeros esquemas, una célula eucarionte y una procarionte. Les muestran ahí tres características que son las diferencias fundamentales. Los esquemas hay que leerlos siguiendo las letras, así como las flechas, que indican en este caso que una célula lo tiene y las dos lo tienen. Por ejemplo, el núcleo solo lo tiene la eucarionte, la membrana y el citoplasma las dos. Los organelos solo están en la eucarionte. En el esquema siguiente nos muestran las diferencias entre la célula animal y vegetal. Y vemos que en una hay pared celular y en otra no. En una hay cloroplastos y en otra no. Ahora, quedémonos con estos esquemas. Si se fijan, el núcleo siempre es redondo. Eso es cierto, porque el núcleo en todas las células es como la plaza central. No cambia, es el centro de la célula, no se mueve del lugar. Luego,
Siempre cerca del núcleo se dibuja el retículo endoplásmico seguido del aparato de Golgi. Y esto en realidad puede no ser así, porque pueden estar por toda la célula. Pero se dibuja así porque significa que las proteínas se producen con la información del núcleo, pasan al retículo, luego al Golgi, y al dibujarlos así se da un sentido de funcionalidad. Finalmente, ponen los cloroplastos y las mitocondrias, que son la maquinaria de hacer energía. Y después está la membrana, que si ven en el esquema, tiene hoyitos. Estos representan que la célula no está aislada, que se comunica con su entorno. ¿Y ven una diferencia en la célula vegetal? Sí, claro, es que la pared celular forma estos canales de comunicación. Bueno, entonces, el esquema de una célula, y yo diría cualquier esquema, es como un mapa de un pueblo, de una ciudad o de un país. Hay que verlos, encontrar las calles, los nombres, los colores y entender qué nos dicen. Y lo que nos dice será un resumen de los conocimientos de años de estudio. Con las técnicas actuales de animación, se están haciendo nuevos esquemas más dinámicos, más complejos, como se muestra en el ejemplo. Maestros, maestras, agradezco mucho su atención y espero que este video para maestros les ayude en su trabajo y en su día a día. Los invito a consultar el portal de Telesecundaria. Profesor, entonces los modelos son útiles porque son capaces de describir, explicar y predecir un fenómeno, proceso, sistema u objeto. Correcto, pero en el momento en que las predicciones del modelo no coinciden con lo observado, entonces este se desecha, rechaza o modifica. Por eso los modelos están en constante construcción y modificación, como cuando Galileo Galilei se opuso a la idea de que la Tierra no era el centro del universo. Ese modelo del sistema solar se rechazó y modificó, aunque este proceso llevó casi un siglo. Pero no solo los científicos realizan modelos. ¿Qué otro modelo se te ocurre? Ya sé. Un entrenador de fútbol americano realiza un modelo para explicarle a los jugadores mediante un dibujo los movimientos, marcando con flechas que indican las jugadas y las estrategias a seguir. Muy bien. Para terminar, les invito a reunirse con su familia para reflexionar y darle respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué describe un modelo? ¿Qué explica y qué predice? Si alguien les dijera que para hacer un modelo que explique cómo vuelan los aviones, es importante tener en cuenta el color que tendrá el avión, ¿qué le dirían? ¿Por qué es importante construir modelos? No olviden consultar su libro de texto en el tema correspondiente para profundizar o resolver las dudas que surgieron a lo largo de esta sesión. Con todo lo visto, ahora ustedes pueden construir un modelo. ¿Cuál se les ocurre? Agradecemos al maestro Cosme y al maestro Jonathan por su intervención y los invitamos a que continúen viendo las siguientes emisiones de Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021. ¡Hasta pronto!